Como he dicho, hoy vamos a ir a la tumba tebana 353 o, como está catalogada, TT353. Esta tumba está en el Valle de Luxor, bueno, el Valle de los Reyes o cerca del Valle de los Reyes, en Luxor, en lo que fue la antigua ciudad de Tebas, pero la Tebas egipcia. Y vamos a hablar de un personaje que tiene su misterio y sobre todo por lo poco que conocemos, pero grandes obras que él nos ha dejado y que parece bueno, que fue alguien importante. Y estoy hablando de Senenmut. Pues Senenmut, tenemos muchas referencias de él, a pesar de que tal vez se quiso hacer olvidar a este personaje y a otros que le rodeaban, más importantes que él, de la historia del antiguo Egipto. Hay muchísimas estatuas, más de 25 estatuas que lo representan y su nombre está escrito por diferentes sitios en el que se reconocen los títulos que tenía. Él era arquitecto, pero también era un funcionario de la familia real y se le atribuye el ser el protector de la princesa Neferaru. He traído varias estatuas de Senenmut en las que siempre aparece abrazando a un bebé o a un niño. Algunos la estaréis viendo. Siempre aparece él con en el regazo una pequeña figura. Esta pequeña figura va a ser muy importante en la historia que vamos a ver. Se reconoce a Senenmut porque tenemos muchísimos restos en los que aparece su nombre, pequeños ostracones, pequeñas piedras en donde aparecen jeroglíficos que son Senenmut. Por cierto, Senenmut significa el hermano de Mut, o sea que debía tener un hermano que se llamaba Mut. Eh, Él estaba asociado sobre todo por ser arquitecto y protector de la princesa, con la familia de Tutmosis II. Estamos hablando del año 1500, en torno al siglo XV antes de Cristo, y seguramente entró en la corte a través del ejército. Él sería militar seguramente, y allí se formó como ingeniero o como arquitecto y seguramente tuvo una serie de capacidades que lo hicieron señalar enseguida como alguien que tenía que pues tener un lugar preferente en la familia real. Tutmosis II murió y entonces el trono quedó vacío, pero por primera vez, o por segunda vez, mejor dicho, una mujer cogió las riendas del imperio del Antiguo Egipto, del Imperio Nuevo, y esta era Hatshepsut. Los que lo estáis viendo podéis ver un cartucho con el nombre de Hatshepsut. Y Senenmut estuvo muy cercano a Hatshepsut. De hecho, él era el arquitecto de la corte y construyó el templo funerario de Hatshepsut, que está cerca del Valle de los Reyes, en Luxor. Una de las obras arquitectónicas egipcias mejor conservadas, más impresionantes que podemos encontrar. Está tras una gran pared de piedra o respaldado por una gran pared de piedra, y es un templo en varios niveles con rampas, salas hipóstilas, grandes columnatas, en lo que 1500 años antes o casi 1000 años antes de la época griega o más esplendorosa, ya se considera un templo con rasgos prehelénicos, es decir, ya hay en las columnas, hay órdenes, hay una serie de decoraciones que llaman a una arquitectura prehelénica. Este templo, el templo funerario de Hatshepsut, estaba dedicado a Amon-Ra, no es en realidad una tumba. Esto no es de lo que vamos a hablar. Es un templo de fastos funerarios, es decir, de hacerle la pelota a los dioses del antiguo Egipto, por así decirlo, de alabarlos y engrandecerlos. Y también, por supuesto, de engrandecer a la familia real. En este caso, pues, eran Tutmosis II y, excepcionalmente, la faraona, la reina Hatshepsut, que cogió el mando del imperio y que tuvo como heredera a una hija. Esa hija era Neferaru. ¿Ves? Que tengo aquí todos los nombres
y muchas veces sí, Neferura, perdonadme, Neferura. Bien, fijaos, el templo que diseñó Senenmut es un templo que está el norte siempre arriba, bueno, está orientado hacia el este, pero con una ligera desviación. Pero esa desviación no es casual, porque si cogemos un calculador solar, vemos que el eje de la rampa y de todo el templo prácticamente está orientado hacia la salida del sol del 21 de diciembre. Es decir, está orientado al solsticio. Hay que tener mucho tino y mucho conocimiento del cielo para orientar una obra arquitectónica y más en el 1500 antes de Cristo, con esta precisión, ¿no? Pero yo voy a hablar de la tumba de Senenmut. Senenmut se hizo una tumba en la que esperaba enterrarse él. Esa tumba estaba muy cerca del templo funerario de Hatshepsut, pero en ella hemos encontrado los restos de los padres de Senenmut. Aquí hay una serie vamos, de sketches arqueológicos sobre cómo se encontraron las cosas. A veces parecen trasteros donde se apilan pues, enseres, joyas, maletas, por así decirlo, y también los sarcófagos de las personas que estaban enterradas allí. La tumba de Senenmut, esta en la que se encontraron a los padres de Senenmut, era la tumba tebana número 71. Esta no es de la que vamos a hablar. Una tumba muy estropeada, con una especie de pórtico, con columnas, excavada en la piedra y demás, en la que se encontró el sarcófago de Senenmut hecho pedazos. Pero Senenmut seguramente tuvo otra intención, la intención de enterrarse en otro sitio, porque como he dicho era un personaje importante, influyente y que podría haber elegido tener ese privilegio, el de enterrarse cerca, en el Valle de los Reyes, por supuesto, pero cerca del templo funerario de Hatshepsut, de su obra. Su tumba estaba aquí, en la que sí es, la que he dicho, la tumba tebana 353, cerca del templo funerario de Hatshepsut. No está contra la gran pared de piedra, sino que está en una especie de hondonada y aprovecha esa hondonada para meterse en una galería, en una tumba, en un hipogeo, una tumba en galería, meterse debajo de tierra. La tumba baja unos 44 metros en toda la distancia, es decir, desde que entramos hasta la parte más baja hay 44 metros de desnivel, son todo escaleras, en un túnel bastante impresionante, y tiene unos 100 metros, 98, casi 98, de largo. Es decir, bajamos 44 metros en 100 metros, un gran desnivel. A lo largo de esa bajada encontramos tres cámaras y un anejo, una especie de cámara excavada lateralmente. La que nos interesa, curiosamente, la cámara funeraria sería la última, la que está a los 98 metros de distancia, pero la que nos interesa es la primera cámara que se encuentra un poco más allá de la mitad, cerca del segundo tercio, en el que tenemos la cámara con el primer techo astronómico de la antigüedad egipcia. Después hubo otros, pero este fue el primero. Ya os voy a desvelar la cosa. Senenmut no se enterró aquí, puesto que hemos encontrado su, su tumba, su sarcófago en la tumba cercana a sus padres, en otro lugar, pero seguramente este sería el sitio donde quería enterrarse por las inscripciones que hemos encontrado allí. Y esa tumba pues tenía tres cámaras, la última es la cámara funeraria, pero la primera es la que nos interesa. La cámara del techo astronómico. Aquí lo que quiero mostraros, aunque no es una imagen, uno de mis dibujos en los que he puesto he querido poner el sarcófago de Senenmut bajo ese techo astronómico, por darle a Senenmut, pues, 3000 años más tarde, el gusto de verse, por lo menos, allí enterrado, ¿no? Pero lo que nos interesa de esa sala, en la que no estaría el sarcófago, que por cierto fue encontrado hecho pedazos y se reconstruyó, eh, lo que nos interesa es el techo astronómico, el techo que está dibujado en esa tumba. Ese techo parece que está como delineado de una primera manera, de una forma un poco no acabada,
en la que vemos pues, una serie de deidades, una serie de procesiones, de gente con esferas solares o con discos solares sobre la cabeza y una serie de jeroglíficos en los que hemos descubierto que son los datos de una noche astronómica concreta, de una noche estrellada en concreto de la antigüedad. O por lo menos eso creemos. El techo está hecho como a dos aguas, con un centro en el que se habla del personaje o de textos del libro de los muertos, un famoso texto egipcio. Está totalmente rodeado todo por estrellas de 5 puntas y está en esas dos aguas dividido en dos partes. En una parte tendríamos una especie de calendario, estaría ese calendario dividido en 12 ruedas separadas, 4 ruedas por un lado y 8 ruedas por otro. No es casual porque estamos hablando de las tres estaciones principales que nos hablan siempre en el Antiguo Egipto. Las estaciones que eran las de crecidas del Nilo, muy importantes, y el resto del año en el que bueno, se cosechaba o se hacían otras actividades. Hay un dibujo muy interesante en esa parte de las estaciones con las ruedas. Por cierto, las ruedas están divididas en 28 partes, porque son 28 días los que se contaban. eh, pero bueno, esto descuadra un poco el año egipcio, pero lo aceptaremos así. Hay una parte central de esa agua en donde aparece un gran triángulo isósceles, como en punta, que sería la meridiana de ese cielo. Y entonces tendríamos allí, muy cercano a la Osa Mayor, que en su momento se reconocía como la pierna del toro, y tendríamos pues como un centro o un punto circumpolar, por así decirlo, del cielo, ¿no? En torno al que girarían las estrellas. O por lo menos eso he entendido. Mucho más interesante creo que es la otra vertiente del techo astronómico en el que aparecen una serie de líneas verticales que encierran pues códigos en jeroglífico y demás que son nombres de estrellas. Tenemos que hacer una especie de distinción porque algunos son estrellas y otros son planetas. Los más anchos, las franjas más anchas son planetas o estrellas más importantes, y el resto pues son estrellas que se cuentan hasta 36. ¿Por qué 36? Porque el año egipcio se contaba con las 36 estrellas decanas. Estrellas decanas que querían decir que eran estrellas de orto helíaco, es decir, la estrella que salía justo antes del sol por el este, antes de que se iluminara el cielo en azul, era el orto helíaco. Esa estrella se mantenía en el horizonte, pues era la estrella más importante antes de que saliera el sol durante 10 días. Y era sustituida después de 10 días por otra estrella que empezaba a verse por el horizonte en el este cuando salía el sol. 36 estrellas cada 10 días nos dan 360 días, muy cercano al año. Pero es que el año egipcio tenía 5 días epagómenos. 5 días epagómenos eran 5 días de ajuste. Además están metidos dentro de la mitología egipcia como los 5 días en los que podía haber descendencia de dioses para que nacieran nuevos dioses. Por un trato que había entre Ra y demás. Bueno, es una mitología muy bonita. De esa parte que nos da más información, podemos ver justo a la izquierda, en la primera franja, una especie de grulla que se ha identificado con Venus. Después hay dos tortugas que no tengo claros cuáles son, pero sí tenemos a dos personajes sobre barcas, a continuación de las tortugas, que serían los planetas Saturno y Júpiter. Y a continuación, más elevado en otro cartucho, en otra franja más ancha, tendríamos la estrella a Isis, a la diosa Isis, que sería la estrella Sirio. Y justo a su lado tendríamos a Orión, representado por Osiris. Eh, Hay una serie de estrellas que podemos ver. A continuación, hay un cartucho junto a Osiris, muy bonito, que estoy convencido, yo no soy arqueólogo ni nada, pero estoy convencido de que son las Pléyades, Mm. porque podemos ver una especie de representación como una almendra, con una estrella en el centro, rodeada de otras estrellas. Y si pensamos qué es lo que hay a continuación en el cielo de Orión, pues encontraremos Tauro y encontraremos el cúmulo abierto de las Pléyades.
Curiosamente, no aparece, de los planetas de la antigüedad, no aparece Marte, porque en esta noche en concreto es posible que Marte estuviera en oposición, de manera que no estaría, o estaría representado por una barca vacía en la que, pues, quiere decir, hay un planeta más, hay un errante adicional, pero no aparece esta noche. Y esta noche en concreto sería, según cálculo, la del 14-15 de noviembre, os sonará la fecha porque es la del programa de hoy, de 1463 a.C. Vamos, vamos, es Impresionante. que has buscado hasta el día del programa, vamos, esto es panota. Sí, así es. Pues es un techo precioso. Menos Este mal, te- Jesús, perdona, menos mal que te retrasé el programa que te tocaba la semana pasada y te dije, no, mejor la que viene. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Ya lo tenía la semana pasada, digo, como entre, me vaya a descuadrar 3000 años de, de alineación astronómica. Bueno, este dibujo, este diseño lo hemos visto muchas veces en otros sitios, se ha copiado mucho. Pertenece a clepsidra, a relojes de agua, ladrones de agua. Clepstos significa ladrón, hidra es agua, ladrón de agua o reloj de agua, y se dibujaba por las partes exteriores del ladrón de agua, pues para tener pues, los meses del año como una especie de almanaque de referencia. Voy a enseñaros una cosita más de la tumba de Senenmut, que como he dicho está pues, al este del templo de Hatshepsut, se entra por aquí, y si yo hago con mi visión de rayos X los 98 metros prácticamente, 97 con algo, que se adentran hacia el oeste, hacia el templo de Hatshepsut, podemos ver que la tumba de Senenmut se mete debajo del primer gran patio o de la primera gran explanada del templo de Hatshepsut. La cámara con techo astronómico, por cierto, queda fuera. Queda justo en los límites del recinto. Pero la cámara funeraria habría entrado de lleno, de una forma mágico-religiosa, dentro de su obra, de su gran obra del templo funerario de Hatshepsut. Senenmut quería enterrarse aquí, tenía un interés especial por enterrarse en este punto. Hay que decir que la tumba tebana 353 ha sido objeto de una restauración por parte del Instituto de Estudios del Antiguo Egipcio Español, hace 15 años, hace ya bastante, para acondicionarla porque estaba muy estropeada, con vista a que pudiera visitarse en el futuro. Todavía no sé si se puede entrar, pero bueno, allí tenemos en la entrada pues un cartel en inglés, en árabe y en español, haciendo gala de ese trabajo que se hizo hace unos 15 años, como digo. Este techo astronómico que os he compartido, pues bueno, estoy yendo hacia atrás, o es que lo he puesto dos veces. Este techo astronómico, pues era eh, una especie de anhelo del arquitecto por enterrarse bajo él o porque estuviera dentro. Pero, como he dicho, había un personaje misterioso que era el que tenía en el seno, y esto ya es un poco la fabulación mía para acabar, el que tenía en el seno o en su regazo las estatuas de Senenmut. Él era el protector de Neferaru y por tanto de la princesa, que desgraciadamente murió siendo muy joven, no más de 15 años seguramente. Él era su protector y seguramente habría sido la heredera, la segunda faraona en sucesión directa después de Hatshepsut, que su reinado pues cayó en desgracia o en declive, estuvo en declive después de la muerte de su hija y fue sucedida por su sobrino Tutmosis III. ¿Quién era Senenmut en realidad? Se ha especulado muchísimo. El templo funerario de Hatshepsut es un poema de amor, decían mis profesores de arquitectura, de historia de la arquitectura 1, a la reina Hatshepsut. Senenmut estaba realmente enamorado, por así decirlo, no de su obra, tal vez de la reina. Y tal vez lo que había en ello era una especie de pasión de padre, de familia o algo así, en esa protección que tenía de su hija. Y ese techo astronómico no era más que un recuerdo de bonitas noches bajo el cielo de Luxor, en el que Hatshepsut, Neferaru y Senenmut a lo mejor estaban compartiendo el cielo. Esta es la reliquia astronómica que os he traído.